Escribiendo Aloha para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. Seguimos informando a través de Prensa Radial, noticiero que se transmite desde la provincia de Loja, República del Ecuador. Ya tenemos la presencia vía telefónica con el doctor Byron Zuquilanda, con quien haremos información sobre la ley que el día de ayer se aprobó en la Asamblea Nacional Legislativa. Señor doctor, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. Bueno, coméntenos, doctor, ¿cuál es lo positivo de esta ley que se aprobó al interior de la Asamblea Nacional Legislativa? Como lojano, como macareño de nacimiento, a raíz de que llegué a la asamblea en el mes de mayo, retomé una ley que fue vetada en el año 2012 por el expresidente. Esta ley en el periodo pasado nadie la retomó, ningún asambleísta, lo hice yo, porque me preocupa la situación, primero, de miles de ecuatorianos, de miles de gente de la frontera que han emigrado hacia las grandes metrópolis, ¿no? Y segundo, pues que se incentive el comercio, que se incentive la producción en las zonas fronterizas, en los 40 kilómetros de la franja fronteriza que dan y que están contemplados en el artículo 249 de la Constitución de la República. Lo que se anhela con esto es de que se abra la puerta para que la capacidad de gestión de las autoridades de todos los pueblos fronterizos puedan llegar hacia Quito para pedir que se cumpla con la ley y pedir los incentivos que están planteados en la ley, que son incentivos de carácter tributario, arancelario, financiero, y que sea, digamos, una real política de atención a los sistemas de riego, a los caminos y al comercio venido a menos en la frontera sur del Ecuador. Doctor, pero la pregunta sería, ¿este proyecto de ley, esta ley, resuelve los problemas de falta de producción, falta de ese equilibrio económico de los pueblos del sur del Ecuador? Mi querido Lindo, si nosotros no impulsamos las leyes, si nosotros no pedimos la aplicación de las leyes como letra muerta no nos van a solucionar nada. Nosotros tenemos que velar porque esa aplicación de la ley sea una realidad. O sea, el exigir que se cumpla con la ley que ya en la Asamblea Nacional la aprobamos el día de ayer, y que sean todas las autoridades seccionales, los gobiernos autónomos descentralizados, que sean las juntas parroquiales, que sean las fuerzas vivas de nuestros pueblos que exijan el cumplimiento de la ley, pero que asimismo presenten proyectos, ¿no?, que son viables como incentivos, como pequeñas empresas, como industrializar para dar valor agregado a nuestra producción. O sea, nosotros mismos tenemos que ser parte y solución al problema que tenemos en la provincia de Loja. No esperemos que el gobierno central nos dé lo que nosotros queremos en la ley, no. Nosotros tenemos que ampararnos en la ley para pedir lo que está escrito en la ley. Ya, pero señor doctor, por ejemplo, usted dice, no necesitamos prácticamente del tema gobierno nacional, posiblemente en recursos económicos, o simplemente direccionar una potencialidad económica, pero bien ordenada y bien reglamentada. Pero eso significa, señor doctor, modificar también una parte de la gobernabilidad provincial y cantonal de muchos municipios que resultan ineficientes y que únicamente el recurso económico lo están realizando en lo que sería el gasto corriente, pero no hay inversiones económicas que fortalezcan esta infraestructura, doctor. Claro, mire, vuelvo y le repito lo mismo. El pueblo fronterizo tiene la palabra en saber tomar las decisiones, en saber elegir a sus autoridades seccionales, a sus gobiernos autónomos descentralizados, para que estos tengan capacidad de gestión y puedan pedir la aplicación real de esta ley. O sea, si nosotros dejamos que la ley actúe por sí sola, no va a actuar. Si nosotros dejamos que los gobiernos centrales nos atiendan a través de esa ley, no va a pasar nada. Volvemos a lo que siempre hemos vivido, a vivir abandonados, soslayados, despreciados quizás
de los poderes centrales. Entonces nosotros tenemos que como pueblo, como fuerzas vivas, exigir que se cumpla esta ley, que tiene mucha esperanza de reactivar el sector económico, el sector productivo de la provincia de Loja en este caso. Si usted mira las 3 provincias del sur del Ecuador, tenemos Zamora, que es una provincia rica en minas, tenemos Loja, que es una provincia muy rica en producción agropecuaria, tenemos el oro, que es bananero, el oro que es comercial, Loja también es comercial a través de la frontera de Macará. Si nosotros no planteamos incentivos, por ejemplo, arancelarios, ¿en qué sentido? De decir, aquellos comerciantes importadores que transiten sus mercaderías por la frontera sur de Macará tendrán tal cobro de aranceles, pues la gente pues va a usar el puerto seco de Macará para poder ingresar. Y con eso incentivamos todo lo que es turismo, incentivamos comercio, restaurantes, hoteles, y a toda la gente que trabaja en el comercio ahora muerto en la frontera sur. Lo mismo pasará en Huaquilla, lo mismo pasará en Zamora, ¿no? En donde se va a dar prioridad a las políticas mineras, a la productividad en Zamora. Pero somos nosotros los que tenemos que tomar la iniciativa. Hablo de nosotros, al pueblo de la frontera sur en este caso. Lo que nosotros tenemos que pedir al gobierno central también es la seguridad de nuestra frontera. Que hayan políticas de control, sí, exacto, tienen que haber, pero no tiene que haber abusos de control que están existiendo en la SENAE. Ahora, una situación, señor doctor, por ejemplo, usted habla de estos privilegios, por ejemplo, en el tema del sector agrícola y agropecuario de la provincia de Loja, pero únicamente esta ley se centraría en eso, o también genera una capacidad de poder construir una infraestructura, ya no simplemente para transportar materias primas, sino para industrializar esas materias primas, doctor. Claro, o sea, eso es lo que tenemos que hacer, o sea, darle un valor agregado a la producción agrícola del Ecuador, ¿no? Y a la producción agrícola, en este caso, la provincia de Loja. Por ejemplo, mire, Macará solamente quiere vivir del comercio, ¿no? Pero se descuidan de la producción agrícola. Exacto. Macará es una zona rica arrocera, ¿no? Por suerte tenemos la mayor producción por unidad de superficie, ¿no?, en arroz en todo el país, más que la producción que tiene la cuenca del Guayas. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un valor agregado, industrialicemos el arroz. Macará también en sus partes altas es una zona cafetera, industrialicemos el café. Y tratemos de exportar café, o de sacar a los mercados de las grandes ciudades la producción agrícola, agropecuaria de Macará, o de todos los actores de la provincia de Loja hacia los grandes centros comerciales. No nos centremos solamente a una sola cosa, es decir, vamos a vivir del comercio, y la mayor parte de la gente vive del comercio informal. ¿Por qué razón? Porque las medidas restrictivas que tiene de control para los pequeños comerciantes de Macará se hacen prácticamente, se convierten en un abuso, y hacen de que el ilícito del contrabando prime en nuestras fronteras, y eso no tiene que ser. Ya, ahora una situación, señor doctor, por ejemplo, anteriormente usted ha de haber conocido el tema de la subcomisión ecuatoriana Predesur sobre las cuencas binacionales. ¿Cuál sería el papel que debe de jugar los consejos provinciales, en este caso el Consejo Provincial de la provincia de Loja, cuando Predesur desapareció del escenario administrativo del Ecuador? ¿Cuál es el rol que tiene que asumir el Consejo Provincial cuando hablamos que esta ley, usted manifiesta de que debemos exigir no solamente que se nos entregue el documento de que está aprobado, sino el fiel cumplimiento a través de la institucionalidad de la provincia de Loja, señor doctor? Bueno, la competencia de riego ahora la tiene el Consejo Provincial. Pero no es muy eficaz el trabajo de ellos. No, definitivamente, o sea, cuando se coartan los recursos, cuando no se asignan los recursos suficientes que por ley le corresponde a la institución, prácticamente la administración se vuelve ineficiente. Y no justamente por la capacidad de gestión de quien la presida, cualquiera que sea el prefecto con cualquier bandera política que tenga. Simplemente es que a Loja siempre se le han minimizado los recursos. Acuérdense que recién a Loja le reembolsaron los recursos de los últimos años por el asunto de riego. Entonces, ese es otro problema. Por ejemplo, ahora la zona de Pintal y las zonas altas del sur de la provincia de Loja, que siembran maíz, se quedaron con el maíz atrofiado. Claro. Por falta de riego. Entonces, hay más o menos una aproximación, según el conversado con agricultores, de 1.000 hectáreas de pérdida, que lo que implica es $1 millón prácticamente en pérdidas por falta de riego. El canal de riego de Macará es un canal de riego que se demoró 50 años en su construcción y que está colapsado.
en su tercera etapa. Entonces, nadie ha atendido las políticas de riego. ¿Por qué? Porque no han habido los recursos. O sea, el expresidente fue muy hábil. Él deslindó competencias de tránsito, de riego, de vías de comunicación, pero en el membrete, porque los recursos nunca existieron. Entonces ahora viene la gestión de las autoridades conjuntamente con los asambleístas, y que los comprometemos, es a exigir para que a Loja, para que a la provincia de Loja, para que a las provincias fronterizas se les asignen los recursos debidos, a fin de que esta ley que se aprobó ayer se pueda cumplir y llegue a un feliz término. Ahora, señor doctor, esta ley, por ejemplo, ¿qué tipo de incentivos da? Y yo le propongo algo, por ejemplo, el tema de Pindal, donde, de acuerdo a las expresiones del señor Byron Díaz, que se producen cerca de 10 millones de quintales de maíz. Esta es una materia prima para elaborar aceites de consumo humano y otros elementos para lo que sería una cadena alimenticia, no solamente para el sector productivo, sino también para el consumo humano. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si alguien decide poner una fábrica para darle valor agregado a ese grano de maíz en Pindal? ¿Cuál sería el incentivo económico de esta ley, señor doctor? O sea, el incentivo económico es cuando usted presenta un proyecto, ¿no?, y es sustentable, desde luego que las instituciones que son crediticias le tienen que prestar el dinero. Ahora, lo que nosotros tenemos es que cuantificar con el reglamento, ¿no?, y en las reformas que vamos a hacerle a la ley, ya le explico por qué las reformas, o sea, en ese incentivo tiene que bajarse los intereses del crédito para la gente frontera. O sea, el costo del dinero para poder solicitar $1 para el tema industrialización de la provincia. Exacto, exactamente. O sea, tiene que haber un trato preferencial en el sistema tributario, arancelario y financiero, como siempre lo he manifestado. O sea, no se puede decir, ok, vengan acá y hacer la gestión acá en Quito, en los organismos competentes, para que se incentive al productor a presentar proyectos en los cuales les puedan ayudar económicamente con un interés bajo, ¿no? Y si tiene que importar, hacerle una preferencia arancelaria para esa maquinaria y que pueda, digamos, plasmarse en realidad en Loja, no solamente la agropecuaria, la industrialización, el comercio mismo, o sea, darle facilidades al comercio, no facilismo, pero sí las facilidades, claro, para que puedan emprender en actividades comerciales que redunden en beneficio de la economía de la provincia de Loja en este caso. Ahora, doctor, por ejemplo, en este tema de la ley que se aprobó, claro, algunos sectores hemos escuchado aquí ya en la provincia de Loja de que esto es bueno, de que esperemos que las instituciones se complementen para hacer este trabajo, pero la inquietud también que tengo en este sentido, señor doctor, es ¿cómo usted observaría el tema de la infraestructura vial cuando el asambleísta Rubén Bustamante manifestó al seno de la asamblea de que prácticamente en vialidad Loja está carente de este tema de infraestructuras? Y si no tenemos infraestructura vial, entonces ¿cómo podemos potenciar un territorio industrial de la provincia de Loja, señor doctor? Bueno, Rubén lo manifiesta con conocimiento de causa, él fue prefecto. Claro. Y muchas de las vías fueron asignadas al Consejo Provincial. Yo conozco, por ejemplo, la vía Macaraz-Auxilio, que únicamente cuando Rubén fue prefecto, simplemente se le hizo el tratamiento de bacheo. O sea, medidas parches a las vías de comunicación y que únicamente nos sirven para los meses de verano, porque en los meses de invierno nos quedamos incomunicados en las partes altas, sobre todo de las parroquias. Y en efecto, o sea, todo tiene que ir concatenado, todo tiene que ir de la mano. El desarrollo tiene que ser integral de la provincia de Loja, y para eso nosotros los lojanos tenemos que unirnos. O sea, ya tenemos que deponer actitudes partidistas, personales. El momento del país ya no está para hablar de ideologías ni de cantar cánticos revolucionarios pidiendo cambios, no. El asunto es pragmático, el asunto es unidad, el asunto es hacer fuerza como provincia. Nosotros tenemos un grande potencial en todos sentidos, mi querido Lindo. En todos los sentidos, sí, es muy cierto. Somos una provincia rica en agropecuaria, en comercio, pero somos desunidos, lamentablemente. Ya. Somos una provincia demasiadamente politizada en todos los estamentos, en las universidades, en los consejos provinciales, en los consejos cantonales, en todo estamento social y político estamos divididos, y eso es lo que nos falta a los lojanos, y ese es el mal endémico de todo el Ecuador, la desunión. Claro, doctor. Entonces, pero si nosotros no nos unimos, no vamos a prosperar. Doctor, pero claro, hay algo fundamental que usted manifiesta. Somos desunidos,
Pero, por ejemplo, ayer la asambleísta Verónica Arias, que representa a la provincia de Loja, no estuvo y no votó a favor de este tema. Pero usted plantea algo muy importante, el tema de la unión. ¿Quién tiene que plantear la unión y en qué aspectos debemos de unirnos para poder cuantificar este proyecto de ley? Porque no es únicamente el tema de las vías, es el tema de las universidades que usted lo topó. ¿Cuál va a ser la calidad del aprendizaje a través de la investigación, señor doctor? Entonces, no solamente veamos el tema de la producción agrícola, ganadera y otros aspectos, sino también la ciencia y la tecnología, que es una de las grandes capacidades humanas que tiene este recurso que habita el territorio provincial, doctor. Así es, o sea, tenemos que mejorar el nivel académico de la Universidad Lojana ha sido siempre, para mi punto de vista, excelente. Hasta a raíz de las intervenciones de la Universidad Nacional de Loja en este caso, y a raíz de la desatención de otros estamentos universitarios, en que ha venido, quisiéramos decir, un poquito menos. Claro. Pero en sí, digamos, el grado cultural, el grado intelectual de lojano es muy alto. Buenísimo, es muy alto, es sí. muy alto. Mis respetos para mis paisanos lojanos, mi respeto para quienes estamos integrando prácticamente este bloque acá de lojanos acá. Ahora, usted me manifiesta de la posición de la señora asambleísta Verónica Arias. Bueno, yo respeto a la señora Verónica Arias como dama, como mujer que es, pero discrepo en su accionar cuando se tiene que hablar de cosas que no le interesen a su tutor político, que usted sabe quién es. Claro que Entonces, sí. Yo le mandé a pedir alguna vez la firma para respaldar este proyecto cuando lo retomé en julio del 2017 y mis asesores fueron primero donde ella como lojana y ella se negó a firmar para apoyar. El día de ayer el rato de votar salió de la votación, no votó. Entonces cuando aquí hicimos causa común con el asambleísta Bustamante, el asambleísta Uquilla, mi persona como soy representante por los migrantes, pero soy lojano por sobre todas las cosas, macareño en esencia, el asambleísta Montgomery Sánchez, que es de la provincia del Oro, pero que también es macareño. Es macareño, claro. Hicimos causa común y arrimamos el hombro para que esta ley salga. Porque hay que pensar en función de país, en función de Ecuador, en función de provincia, ¿no? Y la señora se salió. Tendrá sus razones, tendrá sus motivos, qué sé yo. Los respeto, pero no los comparto definitivamente cuál es su posición. Y eso es una prueba de lo que yo le digo, somos desunidos, ¿no? Claro. Cuando ella tiene influencia en el Consejo Administrativo de la Legislatura, no ha aprovechado de las circunstancias para beneficiar a la provincia que la eligió. Por suerte y por fortuna, tengo entendido y sé que ya no vuelve más a la legislatura porque ya además reelección. Entonces, vamos a ver qué pasa. Pues si cambia de actitud o no cambia de actitud, si arrima el hombro para hacer la gestión necesaria para que los recursos a la provincia de Loja puedan fluir y se pueda desarrollar la provincia como se merece. Doctor, porque tenemos el material, tenemos la materia prima, tenemos el capital humano, tenemos la inteligencia, tenemos la iniciativa, los lojanos. Tenemos recursos económicos, tenemos todo. Tenemos todo, tenemos producción, claro. Tenemos que canalizar, o sea, pero tenemos que saber elegir. Ahora en las elecciones seccionales, en los gobiernos autónomos descentralizados, en los consejos provinciales, tenemos que saber elegir. Doctor, voy a utilizar una palabra que a lo mejor a usted le parezca grosera o ofenda, como lo voy a decir, pero hay momentos que hay que decir cosas que puedan desnudar o simplemente podemos generar una opinión muy diversa. Y lo voy a decir en qué sentido. ¿No será que hay también elementos traidores a la provincia de Loja que no quieren el desarrollo y tal cual está estructurada esta provincia, ganan algunos sectores políticos, sociales y económicos que están dentro de la provincia de Loja? Porque si es para bien de un territorio provincial y una población, yo creo que el deber de un lojano sería apoyar fuertemente estas decisiones legislativas para capitalizar lo que estamos anhelando muchos ciudadanos. Entonces, así es. Doctor, yo no sé si estoy en lo correcto o incorrecto, o es muy fuerte el término que se está utilizando. Bien, mi querido Lindo, yo no quisiera utilizar el término traidor. Yo más bien quisiera utilizar un término como que están equivocados, ofuscados en su desesperación política. Lamentablemente hay mucha gente que coge la política con mucha pasión, entre comillas, y se vuelve sectario, se vuelve ofensivo. Pero hay otras personas que cogemos la política como el afán de servir a la comunidad, no de servirnos a la comunidad. Entonces, en esa forma de mirar la política,
política, yo diría que hay gente confundida, gente que está equivocada, gente que quizás la historia los haga cambiar de parecer. Espero, doctor, quizás sí. La historia los ponga en otro sitial, digamos, y que el pueblo ecuatoriano, y que el pueblo lojano, en este caso, lo sepa ubicar para futuras contiendas electorales, y sepa quiénes son los que sirven a Loja y los que no sirven a Loja. Exactamente, doctor. Espero que su palabra y su afirmación en ese sentido esté en lo correcto, porque yo tengo la sospecha de que si no podemos ser potencia militar, seamos lo cultural, allí hay una gran tradición al territorio de la provincia y al recurso humano. Señor doctor, yo sé que tiene usted pleno de la Asamblea Nacional y Legislativa. Yo le agradezco por este aporte informativo a través de Prensa Radial, doctor. A usted, mi querido Lyndon, y como siempre mi felicitación por esa imparcialidad y veracidad en informar y en comunicar, y siempre a las órdenes de ustedes y siempre a las órdenes de toda la provincia de Loja. Muchísimas gracias. Gracias. El doctor Byron Zuquilanda, asambleísta, en lo que fue el tema de la ley que se aprobó el día de ayer al interior de la Asamblea Nacional Legislativa para encauzar lo que sería argumento jurídico que permita canalizar esta proyección y esta potencialidad de la provincia de Loja. Seguiremos informando este tema y otros temas más del quehacer provincial de Loja y también de la región sur del Ecuador. Seguimos informando. Describiendo a Loja para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. Prensa Radial. SR Radio.